En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el macrojuicio iniciado esta semana en París a propósito de los atentados de noviembre de 2015. Nos acompañan en este estudio Eusebio Val, corresponsal de La Vanguardia en Francia. Bienvenido, Eusebio. Hola, buenos días. Paola Martínez Infante, periodista independiente. Bienvenida. Hola, Carlos, buenos días. Y en duples, Alexandra Gil, periodista de investigación, experta en yihadismo y autora del libro En el vientre de la yihad. Alexandra, buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. El macrojuicio por los atentados de noviembre de 2015, hoy en Primera Plana. Bueno, pues Francia vuelve a recordar el horror de noviembre de 2015. Ya ha arrancado en París el macroproceso por los atentados del 13 de noviembre de 2015, en los que murieron 130 personas y 350 resultaron heridas. La mayoría en la sala Bataclan, lo recuerdan. Se ha establecido un dispositivo de seguridad excepcional para los 9 meses que durará el proceso, así como una sala especialmente creada para este juicio extraordinario en el que se juzgará a 20 personas, entre ellas 5 que están ausentes por presunción de muerte. Un dato, la sala del Gran Juicio tiene 700 metros cuadrados que, sin embargo, no serán suficientes para acoger a todos los participantes en este acontecimiento judicial. Como se pueden imaginar, muchas portadas en Francia dedicadas esta semana a este macroproceso, como la del diario Libération, proceso del 13 de noviembre, plantar cara. En el corazón de la investigación, dice el católico La Croix, con una foto en portada de la sala especial para el juicio señalando la red tentacular que llegaba hasta el corazón del Estado Islámico. Le Parisien recuerda la noche que dejó en shock a Francia. Y la revista L'Obs, un proceso para la historia. Lo primero de todo, Eusebio, ¿qué esperan ustedes de este macroproceso? Bueno, pues la verdad es que ha habido casi una saturación mediática, ¿no? Estos días previos al inicio del proceso. Y yo no creo que vayan a salir revelaciones espectaculares. Más allá de lo que conocemos. Quizás algún detalle sobre el complot nuevo, pero no creo que vaya a cambiar mucho sobre lo que ya se ha investigado y lo que es público. Lo que pasa es que este tipo de procesos tienen una misión de catarsis para una sociedad traumatizada. Van a hablar muchas víctimas, familiares. Entonces, eso sí que puede tener un efecto, digamos, moral para esta sociedad. Y aparte están también las responsabilidades de los servicios de seguridad de la policía, saber si actuaron de manera diligente, si hubieran podido evitar esto o hubieran podido reaccionar mejor. Pero yo creo que hay otro elemento muy importante que quizás ahora no está en el primer plano, y es el gran debate de la convivencia en esta sociedad francesa con una minoría musulmana, sobre todo con una minoría musulmana radicalizada. Ese es el gran tema de futuro que de momento que en este país hay un debate, en otros no lo hay, en España no existe, que creo que esto se puede revitalizar en los próximos meses. Efecto moral, quizá también podríamos hablar de memoria histórica, pero no sé si coincide Paola en que no más revelaciones de lo que ya conocemos como el relato de lo que pasó. Por supuesto, y sobre todo hay que considerar también que lo que se espera es que uno de los principales acusados de este proceso, que es el terrorista que sobrevivió a los ataques, pueda hablar, que durante 6 años, Salah Abdeslam, que durante 6 años se ha refugiado en un mutismo absoluto, no ha dicho nada, y los primeros días del proceso, ya estamos en el tercer día, se ha permitido una actitud desafiante. Una actitud desafiante y utilizar este juicio y toda la atención mediática, como bien lo decía Eusebio, que es el riesgo que como se corre una con tribuna este también, y lo ha dicho categóricamente. Yo sigo siendo un soldado del Estado Islámico. Entonces, ¿qué pasa con este proceso? También es una expresión máxima de lo que es el Estado de Derecho en Francia, por una parte. Es cierto que hay 1 millón de páginas, 542 volúmenes que se tienen que estudiar. Hoy día se cuenta en detalle durante 8 horas de hablar 3 personas qué es lo que pasó durante estos 6 años de investigación. Y como bien lo dice Eusebio también, yo pienso que este proceso histórico, una es por la envergadura de lo que pasó ese 13 de noviembre, por el trauma colectivo que significó ese 13 de noviembre, y por otra parte de encontrar responsables también. Si bien es cierto, se sabe, por supuesto, quiénes son los ejecutantes de estos atentados, las responsabilidades
pertinentes e individuales de esto aún no están esclarecidas. Y por otro lado también, lo hablaremos más tarde también, de nuevo, escuchar las voces de las víctimas, que han estado bastante calladas durante este tiempo, y esperar para ellos también una suerte de resiliencia. Alessandra Gil, misma pregunta. ¿Qué se espera de este macroproceso? ¿Qué podrá definir la justicia a término? Y esta no es sino una prueba más de la importancia traumática que tuvieron estos atentados, que tuvo este ataque en la memoria colectiva de un país, también en la memoria personal, por supuesto, de cada víctima, generacional, por la generación a la que atacó. Y por supuesto, pues es una huella de un importantísimo calado para este país. ¿Qué se espera de este juicio? Bueno, quizás los más curiosos esperen oír hablar a Salah Abdeslam, ya lo hemos oído en los primeros días, pero considero que es una gran oportunidad para que lo que creo que tiene que esperar la sociedad francesa de este juicio es que se escuche a las víctimas. Es un momento de reparación y deberíamos esperar precisamente eso, que las víctimas tengan su momento y porque estos juicios son esenciales para la reparación y para la resiliencia de esta sociedad y para reescribir esta historia, ¿no? Repararse y comprender lo que sucedió y darles la palabra a ellas. Reparación, coincide un poco con lo que decía Eusebio, más que revelaciones, ir hacia ese efecto moral y a esa reparación hacia las víctimas, ¿no, Eusebio? Sí, es muy difícil, ¿no?, reparar el daño causado, pero es importante en este tipo de situaciones conocer la verdad. Conocer la verdad ya es como un alivio, ¿no? Que se esclarezcan los puntos oscuros. Ante una pérdida tan importante para una familia, es como mínimo básico tener claro qué es lo que pasó, por qué pasó, quién fue el responsable. Es un consuelo que es insuficiente, pero es el mínimo consuelo. Este macroproceso será filmado y guardado en los archivos nacionales para la posterioridad. Esto demuestra también que va a estar muy vinculado a la memoria histórica de este país. Totalmente. Y en este mismo contexto hay que pensar, memoria significa recordar, ¿cierto? La memoria histórica permite efectivamente ir atrás en los hechos violentos de un país, darle dignidad de nuevo a las voces de las víctimas y también no repetir los errores del pasado. Esa es la gran causa, el gran principio de esta memoria histórica. Y efectivamente el 13 de noviembre queda guardado en la memoria de muchas personas, de cómo sucedió, víctimas directas o indirectas de los atentados, por supuesto, en Francia particularmente, en París también, qué es lo que significó. Y ayer trabajaba con chicos adolescentes respecto al tema y conversábamos qué pasaba con la memoria histórica. Muchos de ellos tenían 10 años cuando pasó estos atentados. Y es importante conversar y decir lo que sucedió. Tal vez encontrar las causas del problema, ver cómo un país entero se reconstruye después de un atentado tan violento y también, de alguna parte, la responsabilidad del Estado. No hay que dejarla de lado, la responsabilidad del Estado, y ver cómo más adelante, hoy día con un contexto de nuevo un poco polvoriento, ¿no?, digamos, de ebullición de nuevo política, con algunos focos de yihadismo que pueden surgir por aquí y por allá, ver de qué manera se pueden evitar nuevamente estos tipos de hechos que afectan muchísimo a un país entero. Antes nombraba Eusebio uno de los debates tangenciales aquí en Francia. Hay varios debates tangenciales en este proceso. Vamos a tratar algunos de ellos, como los servicios de inteligencia o como también la situación en las cárceles, porque una de las cuestiones que más ha investigado Alessandra Gil es la situación carcelaria de yihadistas en los últimos años en prisiones francesas, focos de radicalización que han estado bajo lupa. Alessandra, ¿cómo ha sido la evolución de esa situación desde que se produjeran los atentados de noviembre de 2015? Francia evidentemente ha desplegado un arsenal de medidas, ¿no? Ha habido muchísimos esfuerzos y finalmente parece que han dado con su modelo. Se empezó por aislar a los presos, después por mezclarlos con otros y finalmente han dado con un modelo que se trata de instaurar en las cárceles de Francia módulos para medir la radicalización de los presos y en función de la peligrosidad a la hora de adoctrinar a otros presos, por ejemplo, pues se les asigna un lugar en una cárcel o un régimen penitenciario concreto. 2014 fue un año clave para la política penitenciaria en Francia. No tanto 2015, pero 2014
fue un poco como la antesala del problema, ¿no? Los franceses que se habían marchado a Siria fueron sobre todo en 2014 el gran contingente, de tal manera que en enero de 2015 hablábamos de más de 1.500 personas que se habían marchado a Siria desde Francia o que estaban implicadas directamente con la yihad en Siria desde Francia. Pero en 2014 también llegó otra vertiente que es esencial para comprender este fenómeno, y es que regresó a Francia de manera masiva el contingente que había ido a hacer la yihad en esa más silenciosa yihad en 2012, 2011, 2013. Muchas personas se fueron y regresaron en 2014. ¿Qué sucedió? Que con este regreso se cambiaron las dinámicas de poder en la cárcel. ¿Y cómo se ha legitimado este colectivo en concreto, estas ideologías en concreto, en la cárcel, ¿no? Y esto favorece la expansión, favorece esa autoridad moral de cualquier persona que haya viajado a Siria o Irak, o de cualquier persona que haya intentado perpetrar un atentado en Francia. Uh-huh. Y luego está el contexto, porque es fundamental hablar de ello, de este juicio del siglo, que es bastante sintomático el contexto. Si se dan cuenta, se produce cuando se cumplen 20 años del 11S. Creo que Eusebio llegó de corresponsal de Estados Unidos poco después del 11S. El primer día de nuestro siglo, según muchos historiadores, el que marcó toda la evolución de lo que llamamos de siglo y cuyas consecuencias, bueno, seguimos viendo en pleno recrudecimiento de la amenaza islamista tras la victoria talibán en Afganistán, que según los expertos podría incluso envalentonar a los extremistas del mundo. Es decir, qué contexto tan sintomático en el que se produce este macrojuicio, ¿no, Eusebio? Sí, se produce en el contexto de este aniversario. Yo creo que para Francia es importante también demostrar que el Estado de Derecho funciona. Es decir, una diferencia fundamental con el 11S es que allí no ha habido juicios, se han mantenido a personas en Guantánamo durante años en una situación jurídica totalmente... En un limbo. En un limbo jurídico. Entonces el contraste es evidente, ¿no? Aquí, con todas las garantías que ofrece la Constitución, las leyes, se va a juzgar durante 9 meses a estas personas que no son los protagonistas fundamentales, solo hay uno de ellos vivo, pero yo creo que esto es importante también para Europa, para demostrar que la lucha contra el yihadismo se ha de hacer respetando unas normas, porque si no es darle de alguna manera la razón a los que atacan a la democracia, ¿no? Si se están violando normas básicas de los estados de derecho que por suerte, en los que por suerte vivimos. Yo creo que eso es una diferencia fundamental respecto al 11S. Paola, una breve frase que me tengo que ir a la publicidad. Considerando también que en Estados Unidos, como no hay proceso del 20, el tribunal militar está tratando de juzgar a estas personas. Y, de nuevo, es la expresión máxima del Estado de Derecho francés que va a dar a luz y dar un ejemplo también, va a sentar un precedente tal vez para los próximos procesos que vendrán más adelante, y de qué manera un juicio, lo sabemos en América Latina, permite a la gente de nuevo la reparación. Verdad y justicia es lo que siempre se ha gritado en todos lados en América Latina después de las dictaduras. Verdad y justicia es lo que se pide hoy día y es lo que están exigiendo las víctimas. Lo veremos al final de los 9 meses de proceso. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Candy Guira et Alif Naba. Fallen Yoke et Ghost Culture. Nicolas Jarre et Alicetti. DJ Tarico et Burna Boy. RFI. Seguimos en Primera Plana hablando del macrojuicio, del juicio del siglo, iniciado esta semana en París a propósito de los atentados de noviembre de 2015. Lo hacemos con el corresponsal de La Vanguardia, Eusebio Val, con Paola Martínez Infante, periodista independiente, y en duples Alexandra Gil, autora del libro En el vientre de la yihad. Estábamos hablando del contexto en el que se produce este macrojuicio, un contexto del 20 aniversario del 11S, de la victoria de los talibanes en Afganistán, y a esto le añadimos
el estado de alerta, porque si recuerdan, hace un año se produjo otra ola de atentados aquí en Francia, del que recordamos quizá como más simbólico la brutal decapitación del profesor Samuel Paty, tras el comienzo de otro proceso clave de ese terrible 2015, el juicio por los atentados contra la revista satírica Charlie Hebdo y un supermercado judío también en París. De nuevo ese miedo de reavivar el terror puede aparecer ahora durante estos meses, ¿no? De hecho, fue evocado esta semana por el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que decía que efectivamente Francia no está en la alerta máxima y de hecho el dispositivo de seguridad que está alrededor de la Ile de la Cité, donde está haciendo este juicio, da cuenta un poco de la alerta máxima en la cual estamos. Es un poco peligroso al mismo tiempo, y pienso yo, de la parte del ministro del Interior, decir, cuidado, estamos de nuevo, el atentado viene inmediatamente. La alerta de atentado ha estado desde siempre. Recordemos que después del 2015, 2016 también con Nice, no hay que olvidarlo, siempre Francia nunca ha bajado la guardia respecto al plan Vigipirata, que le llaman acá, porque sabemos que la amenaza terrorista está permanente. Lo que ha cambiado es el modus operandi de los terroristas. Hoy día ya no hay estos grandes dispositivos con armas de guerra, como lo que sucedió el 13 de noviembre, sino hoy día cualquier persona, digamos, que se reivindica del Estado Islámico, aparece en una estación de trenes, en un lugar bien solicitado por la gente, por el público, saca un cuchillo y hace una masacre en pocos segundos. Entonces, es verdad que el atentado, digamos, las alertas de atentado y el riesgo es elevado. No olvidemos, el 15 de julio pasado, Al-Qaeda lanzó se filtró, digamos, que estaba Emmanuel Macron y el ministro del Interior estaban amenazados también de atentados posibles. Es cierto. Yo me interrogo, ¿qué pasa hoy día con Salam al-Islam, que está en la tribuna, que está lanzando poco a poco diatribas y mensajes un poco? ¿Cómo va a despertar? No estoy especulando, hay que tener mucho cuidado tal vez con las palabras que utilizamos, sí, siempre mucho cuidado. También los medios nos tenemos que hacer esa pregunta, y nos la hacemos, de hecho, en reuniones internas, ¿hasta qué punto se sacan unas imágenes, hasta qué punto? Exacto, ¿cuál es nuestra responsabilidad como transmisores, como qué es lo que se dice, los elementos, los conceptos informar, que sí, utilizamos? pero ¿hasta qué punto, con qué imágenes? Exacto. Eusebio, un gran debate incluso a nivel mediático. Sí, yo creo que ha habido como he dicho antes, una saturación mediática excesiva al inicio de este juicio, pero ya es casi inevitable, ¿no?, de la manera que funcionamos los medios. Yo creo que hay el elemento de la victoria de los talibanes dentro del contexto es importante también, porque en el fondo ha sido una derrota no solo de Estados Unidos, de Occidente. Sí. Ver a estas personas otra vez en el poder, eso da alas al radicalismo. Aunque haya diferencias estratégicas entre el Estado Islámico y Al-Qaeda y tal, en el fondo es una victoria del fundamentalismo islámico frente a Occidente, después de 20 años de guerra, de inversión. Entonces, esto es inevitable, que da alas a estas personas en todo el mundo, las envalentona para intentar alguna acción, y es un peligro, es un peligro. Hablaba antes, Paula, del estado de alerta, y a propósito de los servicios de inteligencia, otra cuestión que estos atentados pusieron sobre la mesa fue la falta de coordinación, sin duda, entre, por ejemplo, la policía francesa y la policía belga. Alexandra Gil, ¿se ha avanzado mucho durante este lustro, ya estos 6 años que han pasado, en este terreno de la información, de compartir la información entre los servicios de inteligencia? Se han reforzado las herramientas jurídicas, sobre todo, ¿no?, que permiten compartir información entre diferentes estados, pues, claramente implicados y claramente afectados por este fenómeno, ¿no? Y Europa en su conjunto se ha reforzado, tanto a nivel Estado como a nivel europeo, se han llevado a cabo medidas de intensificación, ¿no? Desde 2013, y esto es un dato importante porque nos arroja un dato optimista y al mismo tiempo creo que tenemos que ser muy precavidos a la hora de analizarlo, se han desarticulado más de 60 atentados solo en Francia. Y esto nos arroja, como digo, un dato positivo, porque nos damos cuenta de que realmente están funcionando la cooperación con otros países de la Unión Europea, o incluso las propias medidas que Francia está aplicando, estas medidas en la cárcel, ¿no?, de prevención de la radicalización, y al mismo tiempo nos recuerda que el peligro es vigente, ¿no? El peligro continúa y la amenaza sigue estando allí. Hablemos del contexto político, porque este macroproceso se va a celebrar coincidiendo con la campaña electoral de las presidenciales del año que viene. ¿Qué impacto creen que va a tener, o qué temas derivados del macroproceso
van a establecerse? Sobre Paola? todo y ante todo va a ser el tema de la seguridad interna, la seguridad también exterior. No hay que olvidar también que durante cuando surgió la crisis de Afganistán y la llegada de los talibanes, con la llegada de refugiados también afganos, empezó a preguntarse la gente qué iba a suceder hoy día, que si era de nuevo focos de radicalización o islamismo. Yo creo que el tema hoy día va a ser el tema, ante todo, la seguridad. Tal vez hoy día las elecciones la gente se está posicionando un poco, ¿no? Hay cómo las derechas y la izquierda y los centros acá en este país van a empezar a designar la agenda que nos va a matracar, digamos, de alguna manera, mediáticamente en cierto... Y pienso absolutamente que va a ser el tema de la seguridad, que va de nuevo volverse en el tapete de la información, de cómo evitamos de nuevos atentados, de cómo los servicios de inteligencia fueron fallidos en un minuto, cómo de nuevo reactivarlos, si bien decía que efectivamente han habido cambios en la legislación y las cooperaciones internacionales también, ¿eh? De qué manera Europa puede hacer frente a este nuevo despertar o envalentonamiento, como decía anteriormente, respecto al yihadismo. Pero es cierto que yo pienso que políticamente ya lo vimos la semana pasada, lo vimos durante el proceso de Afganistán, lo estamos viendo hoy día esta semana con los atentados, con el proceso de los atentados, que los políticos ya empiezan un poquito a lanzar pistas, ¿no? La seguridad interna, qué pasa con los servicios de investigación y sobre todo un tema que es horrible decirlo, la inmigración. De qué manera la inmigración también va a estar en el centro de las discusiones de cómo la inmigración hay que frenarla, no frenarla. Bueno, los temas que quieren tanto la derecha y la extrema derecha, ¿cierto? Y instrumentalizar efectivamente ciertos elementos para poder traer electores y hablar del miedo. Qué mejor que darle miedo a la gente para poder ganar cohesión. La seguridad y también Eusebio nombraba antes ese debate también del encaje de los musulmanes en Francia, que también va a impactar, supongo. Tendría que ser el debate fundamental, porque es verdad que es imprescindible la cooperación internacional, mejorar la labor de los servicios de inteligencia, pero en el fondo eso de poco va a servir si hay una sociedad, si hay un caldo de cultivo para este radicalismo. En este país se está discutiendo en fase ya avanzada en el Parlamento una ley para intentar luchar contra este radicalismo musulmán. Con un nombre muy sintomático. Hablando de separatismo, de que quieren crear una sociedad aparte. Ese es un debate pero ojo que muy importante. Ese tipo de debate hace la amalgama y mete a todos los musulmanes en el mismo saco y que es una injusticia absoluta porque no por 10 estúpidos que hacen locuras en todos lados y que aterrorizan a la gente van a meter una población que vive en paz, que vive en tranquilidad en un país. Eso es lo que también es peligroso durante las elecciones, ¿no? Estigmatizar a una población que ya basta de estigmatizarla. Lo que pasa es que vemos que por un lado la crítica es siempre entendida, que sí que se hace esa amalgama por el lado especialmente de la extrema derecha, pero luego también hay actores sociales que enseguida tachan de islamofobia a cualquier intento de crítica o de cualquier presentación de este debate también. Es muy fácil también, es que es muy fácil también porque el Estado ha sido fallido, no solamente en los servicios de inteligencia, sino que qué pasa en las cités, en los suburbios franceses, donde los chicos no tienen otro remedio a veces que ir y radicalizarse, porque no hay ninguna oportunidad de salir, la ascensión social no existe en este país desde hace mucho tiempo, y ahí están los caldos de cultivo. No hay que olvidar que todos los que perpetraron los atentados en Francia son franceses. Le voy a preguntar precisamente a Alessandra Gil por ello, porque desde 2015 la radicalización ha ido evolucionando a nuevas formas y por nuevos canales. Además, Alessandra lo ha comentado incluso en este programa muchas veces, de cómo cambia incluso por redes sociales, cómo va evolucionando tecnológicamente. ¿Cómo son esos procesos de radicalización en la actualidad? ¿En qué han ido cambiando desde 2015, ya desde la caída del Estado Islámico? Alexandra. El yihadismo global, creo, si algo ha demostrado a lo largo de las últimas décadas, es su enorme capacidad de mutación. Incluso durante el COVID se han llevado a cabo detenciones que han demostrado que Daesh se ha adaptado a esta amenaza y ha aprovechado un momento de incertidumbre, un momento de mayor conexión a Internet, de soledad, de miedo a una pandemia, de aislamiento. Para expandir esta ideología. Ha habido detenciones, en Madrid hubo una detención en la que después se demostró que estos periodos de radicalización se habían intensificado durante la pandemia porque Daesh sabe adaptarse, ¿no? Por eso es tan importante para la prevención de la radicalización, porque es clave que este juicio ponga en el foco
en las víctimas de terrorismo. Son ellas las que tienen que contar su historia, las que tienen que repararse y son ellas las que tienen que ser las protagonistas de este juicio. No podemos caer en quizá esa mediatización extrema, ¿no? de hacer de esto un poco pues un espectáculo, que es lo que está esperando, por ejemplo, el preso al que dieron la palabra, el único superviviente, ¿no? de los atentados de París, entre los terroristas, que es Salah Abdeslam. No podemos caer en ese sensacionalismo porque haríamos un flaco favor a la democracia. La democracia necesita que las víctimas de terrorismo sean la voz de la resiliencia. Fíjense, claro, cuánta razón y qué sensible es el tema, ¿no? Al mismo tiempo, dar la voz a las víctimas y no caer en un impacto mediático que dé alas a Salah Abdeslam y al yihadismo. Es complicado el equilibrio, Eusebio, es sensible todo. Sí, hay muchos factores. Yo ahora pensaba también en los elementos internacionales, es decir, hay un poco de hipocresía cuando hablamos de la radicalización aquí, de los problemas en los suburbios, y las conexiones internacionales, y las influencias de Turquía, de Arabia Saudí, ¿no? Enviando imanes aquí radicales. Es un tema que es muy difícil de abordar en este país, ¿no? Porque también Francia vende armas a Arabia Saudí, tiene relaciones con estos países. Es decir, que es muy complejo el universo que se ha de estudiar en este problema. Es muy complejo y hay contradicciones también en la política de los gobiernos. Una última frase de sujeto, verbo y predicado, porque tenemos que acabar ya. Por la misma razón se habla tal vez del proceso del siglo, porque no es solamente el proceso de 20 acusados en la barra, sino que todo un sistema que es tentacular y que va a abordar todos esos temas internacionales, locales, seguridad y sobre todo societales. Pues muchísimas gracias, Sujeto, verbo, predicado. Exacto. Muy obediente. Muchísimas gracias, Paola, Eusebio, Alexandra. Tendremos 9 meses por delante para ver cómo evoluciona este llamado juicio del siglo aquí en Francia. Y a todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana. Muchas gracias.